consulta. Bueno, empezamos entonces hoy con un repaso de la unidad 7. Yo me imagino que ya habrán visto algo. Esta es la unidad más cortita de todas. Así que, bueno, hoy se van a liberar rápido. Esta, como les decía al principio, esta unidad, la capa de sesión, ¿sí? La capa de sesión que tenemos hoy, es parte de este grupo de 3 capas que están orientadas específicamente al usuario. O sea, mientras las 4 capas anteriores estaban dedicadas básicamente a transportar la información, estas 3 capas superiores están prácticamente dedicadas a darle servicio al usuario. O sea que prácticamente todas las funciones que tienen que ver con cosas que eh, hacen o pueden hacer los usuarios para mejorar su comunicación, digamos, su transmisión hacia el otro extremo. En primer lugar, antes de empezar, me gustaría saber si hay alguna pregunta de alguna unidad anterior o hay algo que les quedó pendiente. Hoy tenemos tiempo para, así que podemos rebobinar algo de las anteriores, ¿sí? Acá, en este punto, es como que hay un quiebre, ¿no? Entre lo que vamos a ver, como les decía, las 4 capas inferiores orientadas al transporte, orientadas a llevar los datos correctamente, eh, tanto de forma abrupta como de forma ordenada, hacia el otro lado. Y ahora estas 3 capas, que como ya alguna vez también les comenté, tienen en muchos protocolos se denomina una capa de aplicación completa. O sea, vamos a ver que las funciones en muchos protocolos específicos están divididas en una gran capa de aplicación. Eh, pero, pero bueno, entonces vuelvo. ¿Preguntas de alguna de las cosas anteriores, alguna cosa que les haya quedado dudas? Bueno, si no hay preguntas de las anteriores, igual después vamos a hacer una, como siempre, antes del parcial vamos a hacer una clase de repaso de todo. Así que ahí vamos a ver también lo que nos quedó pendiente de la capa de red. ¿Se acuerdan que nos quedó el NAT pendiente de ver? Así que eso lo vamos a repasar en esta clase de consulta. Específicamente vamos a ver eso que no lo llegamos a ver completo. Y es bastante importante. Bueno, pero volvamos entonces a a la capa de sesión. Como les decía, esto es una capa finita, chiquitita, que tiene funciones que tal vez les parezcan irrelevantes con respecto a las funciones que venimos viendo hasta ahora, que son funciones muy críticas para que todo funcione como queremos que funcione. Entonces, si vamos a hablar del concepto, tenemos que hablar del objetivo de la capa de sesión, y básicamente este objetivo es proporcionar una manera a través de los cuales los usuarios, fíjense que empezamos a hablar de los usuarios ya, establezcan conexiones que se llaman sesiones, como el nombre de la capa lo indica, y transfieran datos sobre ellas en forma ordenada. Esto en un principio, digamos, puede prestarse a confusión, porque en realidad una sesión muchas veces implica directamente también una conexión de transporte, ¿sí? Entonces, y es cierto, muchas veces eh, cada sesión coincide con una conexión de transporte, ¿sí? ¿Se acuerdan las conexiones que vimos en la clase pasada, que era eh, este par de IP puerto que había en la capa de transporte, que eso es lo que llamábamos conexiones en la capa de transporte? Bueno, muchas veces cuando yo abro una sesión, automáticamente se abre una conexión de transporte, ¿sí? O sea, se establece este par IP puerto origen con el otro par IP puerto del destino, ¿sí? Y cuando se termina esa conexión de transporte, también se termina la sesión, ¿sí? Pero vamos a ver que no siempre es así. Entonces, como para mencionar y a modo de resumen de lo que vamos a ver hoy día, las funciones más importantes de la capa de sesión son el intercambio de datos, la administración del diálogo, que ya vimos algo parecido en la capa de transporte,
una función nueva a la que se denomina sincronización, muy importante, y una chiquitita, ¿sí?, que se llama notificación de excepciones. Y ahora vamos a desarrollar un poquito más profundamente cada una de estas. De nuevo, son funciones chiquititas, así que no esperen algo demasiado sofisticado acá. Bueno, veamos qué es lo que proporciona la capa de sesión a las dos capas que están más arriba, ¿sí? O podemos hablar de qué servicio le proporciona a la capa de aplicación en general. Bueno, básicamente una sesión, como les decía recién, es algo bastante similar a una conexión de transporte, pero nos da un grado más de libertad, que es la posibilidad de poder, a la cara del usuario, poder mantener una sesión a pesar de que yo establezca varias conexiones de transporte o viceversa, ¿sí? Es decir, una sería, yo tengo abro una sesión y establezco varias conexiones de transporte. Un ejemplo para entender rápido de esto sería cuando ustedes, no sé si alguna vez hicieron un FTP eh, de un archivo, ¿sí?, con múltiples conexiones, ¿sí? En general, cuando ustedes traen un archivo a través del protocolo FTP de algún lado, la mayoría del software que hace FTP nos permite hacer multiconexión. Es decir, ¿qué hago? Yo necesito traer un archivo muy grande, entonces, en vez de abrir una sola conexión y traer ese archivo a través de una conexión, tengo la opción de abrir múltiples conexiones y traer pedacitos de ese archivo en cada una de las conexiones. Esto hace que el download de ese archivo sea mucho más rápido, ¿está? Porque voy sumando el ancho de banda de cada una de esas conexiones. Entonces, esto sería una aplicación. Entonces, cuando yo abro una sesión, la sesión le digo, quiero bajarme este archivo. Eso sería una sesión. Pero sin embargo, dentro de esa sesión hay varias conexiones de transporte que me van bajando un pedacito del archivo cada una de ellas. ¿Se entiende este concepto? Creo que no es demasiado complejo. No, yo no comprendí. Sí. A ver, vuelvo al ejemplo. Se entiende que cuando yo quiero bajar un archivo, lo puedo hacer en partes, ¿sí? O sea, en vez de bajar el archivo y establecer una sola conexión. ¿Se acuerdan de la multiplexión que vimos en la clase pasada? El concepto de multiplexión, donde yo podía, a través de una sola conexión de red, hacer varias cosas simultáneas en la capa de transporte, ¿sí? O sea, yo podía bajar un correo y simultáneamente podía estar mirando una web y a la vez, al mismo tiempo, también estar bajando un archivo y podía hacer las cosas simultáneamente a pesar de tener una sola conexión de red. Sí, o sea, yo tengo una sola conexión con mi proveedor. Eso se llama multiplexión descendente. Bueno, esto es similar, pero a nivel de sesión. Entonces yo podría decir, bueno, me quiero bajar, no sé, una ISO, ¿sí?, de un DVD. ¿Sí? Me quiero bajar una ISO de un DVD. Entonces, si yo establezco, yo podría hacer la simple, que es decir, bueno, establezco una conexión de transporte para bajar todo el archivo. ¿Sí? Entonces, eh, me demora lo que me tiene que demorar, son archivos grandes. Pero también yo podría usar algún software de FTP que me permite multiconexión. Entonces yo podría, eh, sistema, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, a ver, agarro el archivo que tiene, no sé, 1 GB, ¿sí?, y lo divido en 10 conexiones, ¿sí?, de 100 megas, por decirlo de alguna manera. Entonces establezco una conexión de transporte para bajar cada una de esas partes. Pero el usuario, cuando ve el archivo que se está bajando, ve uno solo. ¿Sí? Eso quiere decir que hay una sola sesión. ¿Sí? El usuario abrió el FTP, ¿sí?, esperó que se baje y se cerró. Eso sería, como a modo de ejemplo, lo que nosotros estamos viendo como una sesión. Pero internamente, a nivel de la capa de transporte, hay 10 conexiones que se abrieron para bajar 10 partes distintas del archivo. ¿Se entendió ahora?
Sí, profe, ahora sí. Esto lo que nos permite hacer es una de las cosas. Y también, si bien es menos frecuente, pero también podría ser al revés, ¿sí? Yo podría tener varias sesiones a través de una sola conexión de transporte, ¿sí? Es el mismo concepto de la multiplexión ascendente y la multiplexión descendente que se da entre la capa de transporte y la capa de red, pero es el mismo concepto ya ahora involucrando al usuario, ¿sí? El usuario puede ver una sesión que a su vez internamente tiene varias conexiones de transporte, o podría hacer el inverso de tener eh, varias sesiones dentro de una misma conexión de transporte. Esto es más difícil de ejemplificar, pero también puede ser. Entonces, esa es una de las funciones que tiene esta capa de sesión. O sea, mostrarle al usuario una sola operatoria que a su vez puede tener varias conexiones de transporte por debajo. Es una de las funciones más importantes que tiene. Bueno, el intercambio de datos básicamente es una mejora al intercambio de datos que nosotros teníamos en la capa de transporte. ¿Se acuerdan que nosotros le llamábamos al intercambio de datos en la capa de transporte a un proceso que tiene tres partes: el establecimiento, la utilización y la liberación? Cuando yo establezco una conexión de transporte, también tengo el establecimiento de la conexión, donde se fijan los parámetros, ¿se acuerdan? La utilización propiamente dicha, donde se hace el transporte de los datos, y después un proceso que se llama liberación, donde ¿se acuerdan que teníamos dos tipos de liberación? La liberación simétrica y la asimétrica. Bueno, acá, y se acuerdan que habíamos hablado también en la capa de transporte de que si bien la liberación simétrica tiende, por su forma de liberación, tiende a que no haya pérdida de datos, no lo podía garantizar, ¿sí? Porque siempre hay una posibilidad de que haya alguna pérdida de datos, aunque la liberación sea simétrica. Tiende a que no lo haya, pero no lo puedo garantizar. Bueno, esos casos en donde la liberación simétrica puede tener alguna clase de pérdida de datos, se, digamos, se evitan en la capa de sesión, ¿sí? Entonces, eh, como les decía, en la conexión de transporte, siempre en general hay liberaciones que son abruptas y generalmente pueden llegar a tener algún tipo de pérdida de datos. En las capas de sesión, las liberaciones son siempre ordenadas, ¿sí? Esa es una gran diferencia entre el procesamiento, entre el intercambio de datos, el proceso de intercambio de datos de la capa de sesión y el de la capa de transporte. Es decir, en una situación normal en donde vamos a suponer que en la capa, cada sesión establece una conexión de transporte, o sea, hay una relación uno a uno entre sesión y transporte, eh, yo me garantizo en la capa de sesión de que no voy a tener pérdida de datos, ¿sí? Cosa que no se puede garantizar en la capa de transporte. Esa es una de las funciones. O sea, salvaguardar esta pérdida de datos que puede haber en la capa de transporte. La otra función, como les dije, es la administración del diálogo. Esta administración del diálogo es una función muy similar a la que hay en la capa de transporte, y específicamente se usa cuando las comunicaciones no son full duplex, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros podíamos establecer comunicaciones que son semiduplex? Es decir, donde hay un solo canal de transmisión y por lo tanto yo necesito turnos para hablar, ¿sí? Entonces, eh, también la capa de sesión se ocupa de hacer un seguimiento de a quién le corresponde hablar, ¿sí? Y esto se denomina administración del diálogo. ¿Se entiende esto? Por favor, interrúmpame si hay Sí, algo que profe. no se entiende, ¿no? Bien. Entonces, ¿Puede volver a repetir, profe? sí, señor, por supuesto. Eh, una de las funciones que tiene la capa de sesión se llama administración del diálogo y se utiliza específicamente para comunicaciones de tipo semiduplex, que no son las más comunes en ninguna comunicación de red. Ustedes imagínense que lo ideal en cualquier comunicación de red sería que las conexiones sean full duplex.
O sea que yo puedo transmitir hacia los dos lados al mismo tiempo. Pero para ello necesito dos canales, ¿sí? O dos conexiones, o dos sesiones. Una que vaya y otra que venga. Entonces, si por alguna razón yo no tuviera la opción de tener esta duplicidad para hacer una comunicación full duplex, y la comunicación que tengo que hacer es semiduplex, entonces es la capa de sesión la que se ocupa de esta administración del diálogo frente al usuario. Es decir, le va a decir al usuario cuándo le toca el turno de transmitir. ¿Está? Y esto recibe el nombre de administración del diálogo. ¿Está más clarito ahora? Sí, profe. Les aclaro que a mí, al contrario de molestarme que me interrumpa porque no se entiende algo, para mí es un placer volver a explicarle, porque si no me quedo con la duda de si me entendieron y si no me entendieron nada y no hablaron. Entonces cuando alguien me dice, ¿me puede volver a explicar? Para mí es una alegría, porque significa que los que se callaron y no dijeron nada, ahora a lo mejor en esta segunda vuelta entiendan lo que les dije. Y eso es lo importante para mí, que ustedes entiendan lo que les quiero explicar. ¿Sí? Así que no tengan ninguna, si hay alguien no entiende, siéntase en la total libertad de decir, profe, necesito que me explique de nuevo, porque no entendí. Está perfecto. Bueno, para hacer esto, la capa de sesión utiliza lo que se llaman testigos de datos, que básicamente es un paquete de la capa de sesión que le dice, que le va, digamos, le va diciendo al usuario, ahora te toca a vos y ahora le toca al otro. O sea, quien tiene el testigo de datos es quien puede hablar. Conceptualmente simplemente es un paquete. Entonces, cuando yo le doy ese paquete a un lado de la sesión, le estoy diciendo, bueno, ahora te toca hablar. Cuando se lo quito y se lo paso al otro, le digo, bueno, ahora no podés hablar, puede hablar el otro. Ese paquetito a nivel de la capa de sesión se llama testigo de datos. ¿Sí? En este punto me interesa más que nada que se aprendan la nomenclatura de qué significa cada cosa, que es bastante simple, digamos. ¿Sí? O sea, la administración del diálogo significa la capa de sesión elige a quién le toca hablar. ¿Cómo lo hace? Entregándole un testigo de datos. ¿Sí? Ese testigo es el que le va a permitir hablar en ese momento. Bueno, y digamos la anteúltima, última función que tenemos, que es una función, y esta creo que es la función más importante de la capa de sesión. Ustedes vieron que hasta ahora estuvimos hablando de funciones que casi, digamos, son iguales que las que había en la capa de transporte. ¿Sí? Entonces, ustedes me dirán, ¿pero para qué vamos a implementar en una capa más arriba una función similar? ¿Sí? Bueno, básicamente la respuesta a eso es porque yo necesito poder implementar las mismas funciones a nivel sesión, que como les expliqué recién, no es lo mismo que el nivel transporte. ¿Por qué? Porque las mismas funciones que yo tengo son similares, ¿sí? Se implementan bastante parecido, pero de alguna manera mejoran lo que hay a nivel de la capa de transporte. Pero esta función de sincronización, esta sí que no tiene nada que ver con las funciones que hay en la capa de transporte. Es algo completamente distinto y complementario a lo que teníamos en la capa de transporte. ¿De qué se trata? Bueno, el objetivo de esta función es poder llevar a una sesión a un estado conocido ante cualquier tipo de error que pudiera haber en todo el proceso. Y acá ya no importa de quién depende el error, cualquiera de las capas. ¿Sí? Cuando el error no puede ser subsanado, no sé si ustedes notaron que desde que arrancamos con la capa de enlace, que estamos tratando de recuperar errores a distintos niveles, ¿no? Entonces, a nivel de la capa de enlace, recuperábamos error de bit, pero dijimos que se podían pasar errores de bits.
a nivel de la capa de enlace. Entonces pasamos a los errores de la capa de red. En la capa de red también hay algún tipo de control de error. Después pasamos al control de error de la capa de transporte, que también puede recuperar paquetes cuando hay un error que se da en el nivel de la capa de red. La capa de transporte se ocupa de mejorarlo. O sea que a esta altura del partido es como que ya tenemos un sistema de control de error bastante redundante, ¿no? O sea, es como que algunos errores se corrigieron en la capa de enlace, otros en la capa de red, otros en la capa de transporte, ¿sí? Y ahora tenemos acá ya tenemos el usuario. Acuérdense que la capa de sesión es parte de esta gran capa orientada al usuario, donde ya tenemos prácticamente el usuario. Entonces acá ya tenemos un sistema de corrección de errores, casi les diría de martillo y cortafierro, ¿sí? O sea, cualquier cosa que no se pueda resolver en las capas de abajo, se va a terminar resolviendo de alguna manera a martillo y cortafierro. Y cuando digo martillo y cortafierro, ¿qué significa? Y transportando una gran cantidad de información en las capas estas superiores. Y la capa de sesión específicamente tiene la función de organizar esto. Y para que se entienda cómo es el modelo macro de este sistema de sincronización, les voy a dar un ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo un ejemplo que da el libro, que es el de transmitir un libro, ¿sí? Entonces, imagínense que yo tengo un libro digitalizado, un archivo de Word, ¿sí? Por darle, o un archivo de texto, no importa, en donde yo tengo, un libro está organizado, ¿no es cierto? O sea, un libro tiene páginas, capítulos, ¿sí? Eh, que es una división lógica que es típica en los libros, digamos, ¿sí? Por eso, y estoy tomando este ejemplo para que se entienda qué hace la sincronización. Entonces, imagínense que yo puedo tomar al libro como un gran trozo de texto, ¿sí? Entero. Supongamos que yo decido a este libro que yo escribí no dividirlo ni en capítulos, ni en páginas, ni nada por el estilo. Entonces yo tengo un gran bloque de texto, ¿sí? El que yo quiero transmitir. Si yo no lo divido en páginas, ¿qué va a pasar cuando yo encuentre un error a nivel de aplicación? ¿Sí? Porque, bueno, fue un error que pasó en alguna de las capas inferiores. Entonces, cuando llego al otro lado, me doy cuenta que eh, algo está mal. O sea, un pedazo del texto está mal. Entonces, si yo no tuviera alguna división lógica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que empezar de nuevo. Tengo que transportar todo el libro de nuevo. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Básicamente, dividir. Entonces, en un libro, nosotros, normalmente, un libro está dividido en páginas, en capítulos, ¿sí? Entonces, eh, conceptualmente, yo tengo, cuando yo quiero transportar este libro, transmitir este libro al otro lado, yo ya tengo algunas secciones lógicas en las que está dividido este libro. Entonces, para este caso del libro, la capa de sesión lo que haría es establecer puntos de sincronización en cada una de las páginas, por ejemplo, o en cada uno de los capítulos, depende del tamaño de cada uno. De tal manera que si yo encuentro errores, los encuentre, y cuando los encuentre no necesite transportar todo el libro de nuevo, sino que transmito el capítulo o la página eventualmente sobre la que tengo algún error. Bueno, ¿se entiende cuál es el concepto de este sistema de sincronización? Con el ejemplo del libro. Entonces, En Sí, parte, profe. profe. ¿se entiende más o menos el concepto? El concepto, Profe, después sí. lo que acaba de explicar es un protocolo de transferencia de archivos. ¿Tiene No, algún no, 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 nombre? no, no. No, esto es un, digamos, es una función que tiene la capa de sesión, ¿sí? Que es establecer la organización de los puntos de sincronización, ¿sí? Lo que hasta ahora recién empecé, o sea, hasta ahora lo que quiero que se entienda es cuando yo quiero transmitir un libro y entiendo que ese libro tiene una división en capítulos y en páginas, sería razonable poner puntos de sincronización o puntos de control, llamémosle si quieren, en las páginas o en los capítulos. ¿No les parece? Sí.
Es razonable, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es lo que hace este sistema de sincronización. Cuando la capa de transporte no puede recuperar todos los errores cometidos en las otras capas, ¿sí? El proceso de sincronización se ocupa de dividir la información, toda la información que yo tengo que transmitir, en páginas, ¿sí? En el caso del libro sería obvio, porque yo ya tengo esa división lógica, ¿sí? Y lo que hace, inserta puntos de sincronización ahí, ¿sí? Entonces, lo que hago es, yo transmito una página, cuando termino esa página me quedo esperando a que el otro lado me diga, controle la página, me diga, sí, está todo ok, y recién transmito la otra. ¿Está? Si la página se transmitió mal o tuvo errores o algo que yo no pude corregir, entonces la vuelvo a transmitir, pero transmito solo esa porción. Entonces, la función de este sistema de sincronización en la capa de sesión es establecer estos puntos de sincronización, o pueden llamarle puntos de control si quieren, ¿sí? El libro lo llama puntos de sincronización, pero podemos llamarle puntos de control si ustedes quieren. Cada uno de estos puntos lleva un número de serie, ¿sí? Entonces, la capa de sesión, y esto es importante, solo se ocupa de la organización de estos puntos de resincronización, ¿sí? No se ocupa de guardar la información. ¿Dónde se guarda la información? Eso se encargan las capas que están más arriba, ¿sí? Por ejemplo, la capa de aplicación. ¿Está? Entonces tiene que ocupar de mantener la información. La capa de sesión lo único que hace es decir, yo voy estableciendo puntos para que cuando yo le tenga que pedir a la capa de aplicación que me vuelva a pasar algo, le voy a decir, pasame el punto de sincronización número 3, ¿sí? O la página 3 o el capítulo 3, ¿sí? Básicamente. Entonces, bueno, la transmisión de la información la deben proveer las capas superiores. Entonces, una de las funciones más importantes de la capa de sesión es proveer la organización de los puntos de sincronización. Me gustaría saber si se entendió. Sí, profe, este sería una función que sirve como un servicio proporcionado a una capa, la capa superior. Exactamente, tal cual. Esta es un servicio que sirve a las capas superiores, ya que le da de alguna manera una organización lógica aún cuando la capa de aplicación no sabe de páginas y de cosas. La capa de aplicación, supongamos que ustedes quieren, para hacer más, tratar de que se entienda mejor, yo quiero transmitir una imagen que es una serie de bits, de bytes, ¿sí? Conjunto de bytes, todo entero, un chorizo de bytes. Entonces, ¿qué pasa? Si hay algún error en el medio, yo nada, voy a tener que transmitir la imagen de vuelta. Y si hay un error la segunda vez que la retransmito la imagen entera, la voy a seguir retransmitiendo un montón de veces, ¿sí? Entera. Entonces, lo lógico sería que alguien se ocupe de poner puntos y decir, no sé, yo pongo un punto de sincronización cada 100 bytes, no sé. Entonces, y le voy dando un número. El número sincronización 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta terminar todo el chorizo que quiere transmitir la capa de aplicación. Entonces, si tengo algún error, voy a transmitir un pedazo. El pedazo que tuvo error, no todo. Ese es el concepto de los puntos de sincronización. El concepto es similar a cuando nosotros dividíamos en la capa de enlace, dividíamos en marcos, ¿sí? Divido para poder controlar por partes y no tener que retransmitir todo. Es el mismo concepto. ¿Está? Nada más que aquí ya es un punto de sincronización a alto nivel, con una gran cantidad de información, y normalmente la capa de sesión lo que hace es, de acuerdo al tipo de información que estoy por transmitir, establece estos puntos de sincronización con alguna lógica, ¿sí? La lógica más fácil de entender sería la del libro, donde yo ya tengo una división lógica cuando quiero transmitir un libro, ¿sí? Entonces, la capa de sincronización se va a sumar a esa división lógica de páginas y capítulos y va a hacer lo mismo. ¿Está? Ese sería el concepto. Bueno, y acá, volviendo al ejemplo del libro,
Yo en el libro les acabo de decir que yo tengo dos esquemas organizacionales dentro del libro. Tengo las páginas y tengo los capítulos, ¿sí? Entonces yo podría establecer dos tipos de sincronización, ¿sí? Y en el caso de la capa de sesión hay dos clases, digamos, dos niveles, por decirlo así. Los puntos de sincronización mayor, ¿sí? Y los puntos de sincronización menores. Los puntos de sincronización mayor se llaman, las unidades de datos que hay dentro de ese punto, entre dos puntos de sincronización mayor, se llaman unidades de diálogo. ¿Está? Y podrían ser, para el ejemplo del libro, por ejemplo, los capítulos. ¿Sí? Y por otro lado, también tienen los puntos de sincronización menor, ¿sí? Que son unidades menos importantes, como por ejemplo las páginas, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, si yo tengo capítulos muy grandes, podría decir que el punto de sincronización son las páginas, los mayores, y el punto de sincronización menor son los párrafos, ¿sí? Sería otra forma de organizarla. La diferencia, y ya ahora a nivel conceptual, la diferencia entre los puntos de sincronización mayor y menor son básicamente una diferencia, y es que los puntos de sincronización mayor se confirman explícitamente. ¿Sí? ¿Qué significa explícitamente? O sea, significa que una vez que yo llegué al final de la transmisión de un punto de sincronización mayor, me voy a quedar esperando, ¿sí?, a que el otro lado me confirme que esa porción ya está bien controlada, para recién borrar o decirle a la capa superior que me borre la información esa que estaba guardando por las dudas. ¿Sí? Eso significa que se confirman explícitamente. Por otro lado, los puntos de sincronización menores son otros puntos lógicos, pero no tienen asentimiento. ¿Sí? O sea, simplemente nadie no me voy a quedar guardando esta información hasta que alguien me diga que está correcta del otro lado. Se utilizan para tareas menos críticas, ¿sí? Casi les diría que se utilizan para cosas internas de la capa de sesión. Los importantes son los puntos de sincronización mayores. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿O vuelvo? Porque hoy tenemos tiempo, así que podemos volver todas las veces que quieran. Y la unidad para el menor sigue siendo la misma diálogo, ¿no? No tiene ningún nombre específico. La unidad de diálogo es la cantidad de información entre dos puntos de sincronización mayores. Ahí está. Los menores, como les digo, existen, pero no tienen una función específica para el usuario, digamos, ¿no? O sea, en el caso de los mayores sí, porque yo tengo que guardar la información que existe entre dos puntos de sincronización mayores, hasta tanto me confirmen explícitamente del otro lado que la información está controlada y correcta. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer cuando reciba esa confirmación explícita? Y básicamente lo voy a borrar de mi buffer, lo voy a borrar del disco donde lo guardé temporalmente, ¿sí?, para pasarla. Es lo que pasa cuando, volviendo al ejemplo este del FTP, ¿sí?, cuando yo hay una de las partes de este archivo que yo estaba por transmitir que ya está correcto del otro lado, llegó correctamente, ¿sí? Entonces puedo ya esa parte guardarla de mi archivo temporal, ¿sí?, porque ya está, ya llegó al otro lado, se controló, se vio que estaba bien y listo. ¿Sí? Entonces, todo el sistema organizacional de estos puntos de sincronización están ubicados en esta capa de sesión. ¿Sí? Vuelvo a repetir porque este es un dato muy importante. Pregunta de examen. La información que está entre los puntos de sincronización no la guarda la capa de sesión, la guardan las capas superiores. La capa de sesión lo único que provee es el sistema de organización. ¿Está? Bueno, y por último, una función súper trivial, no deja de ser importante, pero súper trivial, que es la notificación de excepciones. Esta es una función que para mí no tiene mucho sentido
podría estar en cualquier otra capa, digamos, pero bueno, la pusieron acá en la capa de sesión. Y básicamente es una característica de la capa de sesión que provee un mecanismo de propósito general para notificar errores inesperados. ¿Sí? Entonces, si algún usuario tiene algún problema, por cualquier razón que sea, puede notificar al otro extremo usando una primitiva que se llama SU Exception Report, ¿sí? Que les indica que hay algún problema, ¿sí? No mucho más. ¿Está? Así que esta primitiva, como les digo, podría estar puesta en cualquier otra capa, ¿sí? No tiene ninguna función específica. Yo creo que la razón por la que la pusieron acá en la capa de sesión, básicamente porque es la primera capa que está orientada al usuario, ¿no? Entonces, como era una capa chiquitita, dijeron, bueno, acá vamos a poner la notificación de excepciones, ¿sí? Entonces, todo el resto del modelo se queda esperando esta notificación de excepciones si es que hubiera alguna. ¿Está? Pero bueno, esa es la función básica de esto. ¿Sí? ¿Hay algo que no se entienda de esta notificación de excepciones? Es muy fácil, no hay mucha vuelta. ¿Sí? Ejemplos de protocolos de sesión. Ya algo habíamos visto en la primera capa, pero bueno. El sistema de archivo de red NFS, el lenguaje de base de datos estructurado, ¿sí? De consulta del lenguaje de base de datos estructurado, el SQL, seguramente habrán escuchado nombrar, ¿sí? El sistema de Terminal Service, que digamos formalmente se llama RPC, el sistema X Windows, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de esto alguna vez? Sí, profe. Terminal SQL. Service. El SQL sí, seguro que escucharon, ¿sí? En donde yo cada vez que hago una query con SQL, ¿sí? Estoy estableciendo una sesión, acá está el ejemplo, ¿sí? Estoy estableciendo una sesión entre digamos, mi consola de SQL y el servidor de base de datos. ¿Está? Yo le mando una serie de parámetros y el servidor me devuelve una respuesta, ¿no? De acuerdo a la... Entonces, eso es una sesión. Lo mismo pasa con el servicio de Terminal Service. ¿Escucharon hablar alguna vez de esto? El servicio de escritorio remoto, tal vez lo conocen con ese nombre. ¿Vieron que Windows tiene un sistema que se llama escritorio remoto? Donde yo puedo tomar control de la consola de otro usuario que está lejos, ¿sí? A través de la red. Bueno, eso se llama, formalmente el servicio se llama Terminal Service, o sea, servicio de terminal. ¿Sí? Puede ser gráfico o no. Hay algunos sistemas de terminal que son de texto, entonces yo tomo control de una terminal de texto y tengo otros que son gráficos, en donde yo tomo control del escritorio, por eso Microsoft le denominó escritorio remoto, pero bueno, formalmente desde la profundidad del protocolo sigue siendo un servicio de terminal service. Y Linux tiene algo similar a esto que le llama sistema X Windows. Tal vez los que usan Unix lo han escuchado nombrar. Pero básicamente el concepto es el mismo que el de Terminal Service. Es un sistema de escritorio remoto. Eso es. Son simplemente ejemplos de protocolo que utilizan la capa de sesión. ¿Está? Bueno, y esta era la última parte, así que me queda un ratito para que hagamos consultas. ¿Hay algo que no se haya entendido de esto? O de las unidades anteriores, no sé, lo mismo. O que le haya quedado alguna duda, vuelvo. Ya que es cortita, aprovechemos. Dudas que les hayan quedado en la resolución de los cuestionarios. Esto.
Bueno, si no hay ninguna duda, entonces los libero temprano a esta vuelta. Así que volvemos el miércoles que viene con la capa de presentación, que esa es un poquito más larga, tiene algunas funciones bien interesantes. Así que volvemos entonces el miércoles que viene. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Profe, diga. ¿hay alguna fecha para el parcial? Y básicamente no la calculé explícitamente, pero es fácil de calcular. Fíjense que nos faltan 2 semanas nos falta la unidad 8 y la unidad 9, ¿sí? Después tenemos una semana más, otro miércoles más después de la unidad 9, donde vamos a hacer esa consulta que suelo hacer para la parte teórica antes del parcial, y después está el parcial. O sea que de acá a 4 semanas, ¿sí? A ver si tengo para decirles, para hacer una fecha tentativa, todavía no está definido, pues no sé si hay algún feriado en el medio o algo por el estilo, pero en principio nos quedaría el día 16 de junio, estaríamos viendo la unidad 8, el día 23 de junio sería la unidad 9, el día 30 de junio sería el repaso, el miércoles de repaso, y el próximo sería en julio. El 7 de julio podría ser una fecha tentativa para el segundo parcial. ¿Sí? Y la recuperación el día 14. ¿Está? Listo, profe. Perfecto, entonces. Bueno, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.